Buenos días, iglesia, hermanos. Apocalipsis 2, del 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bendito seas tú, obra hoy, obra en esta congregación, en los hermanos de Ipiales también, y en cada persona, por favor, Señor, que escuche este mensaje, que sea de bendición para llevar al arrepentimiento, para llevar a más fidelidad hacia ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo quedamos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces hoy, segundo sermón de esta serie de las 7 iglesias de Apocalipsis. Hoy, la iglesia de Esmirna, hermanos. La iglesia de Esmirna. Hermanos, junto con Filadelfia, es la única iglesia a la cual Dios no condena por nada. A todas les dice cosas buenas y malas. A esta iglesia nada hay malo. Nada hay malo, todo es bueno. Solo le hace unas advertencias y unas recomendaciones para que esté atenta. La elogia por su paciencia en medio de la persecución y la pobreza. La alienta a no temer. Debe ser fiel, porque el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte, hermanos. Entonces hoy estamos en la segunda, Esmirna. Entonces recuerden, hermanos, mire, casi yo les decía hace 15 días, que la mayoría de la estructura de las cartas está primero se describe a Cristo, quién habla, quién va dirigida, hay después un elogio, después una reprensión, después una exhortación, una advertencia y después un llamado al final y una promesa al vencedor. Pero acá no, en esta iglesia y con Filadelfia el esquema es un poco diferente porque no hay reprensión. No hay reprensión, ¿no es cierto? Ya ahorita aquí es elogio, exhortación y promesa. Elogio, exhortación y promesa. Hermanos, recuerden, yo les decía también hace 15 días que hay tipos de interpretación de las iglesias de Apocalipsis. Me parece bueno volverlo a recordar para esta iglesia. Seguramente lo recordaré en casi todas o en todas. Recuerden, hermanos, que eran 7 iglesias literales. Y la primer tipo de interpretación, y es el que nadie debería tener duda, es que existían cuando Juan escribió. Entonces le está hablando literalmente a esas iglesias. Y por tanto debe tener una aplicación para todos nosotros. Como es la segundo tipo, digámoslo así, que representan o identifican 7 tipos de iglesias o creyentes que siempre hay. Entonces estaba pasando algo allá, eran iglesias reales, y por tanto, como en toda historia de la Biblia, es evidente que tiene una aplicación para todos los creyentes, ¿no es cierto? Cualquier cosa que leemos en la Biblia, cualquier historia, tiene una aplicación para nosotros. Esa es la aplicación práctica. Pero hay algunos que yo también les decía que ven en estas iglesias 7 periodos o eras de la historia de la iglesia. Eso en algunos casos se puede aplicar, hermanos, pero no siempre. Hay veces es subjetivo, yo les decía. Por ejemplo, Esmirna sería la segunda era de la iglesia. La era de la iglesia perseguida entre el año 100 y el 312 después de Cristo. Cuando sube Constantino, porque ahí cesa la persecución. Yo creo que en algunas iglesias puede ser más visible esa aplicación. En esta iglesia es más visible, porque todos coinciden, así no tengan esta interpretación, que hubo 10 persecuciones durante el Imperio Romano. Y esas 10 persecuciones son cuando, aquí lo vamos a ver más adelante, cuando habla que tendrán tribulación por 10 días. ¿No es cierto? Aquí es el enemigo revelado, en este caso el Imperio Romano, puntualmente más manifiestamente. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. La carta, vamos a hablar de la carta, la ciudad, etcétera, el contexto, quién la escribe, a quién va dirigida. Vamos a un segundo capítulo que es el elogio a esta iglesia. Un tercer capítulo, la exhortación o el consejo.
entiéndase exhortación como animarla, ¿no? Animarla. Y el cuarto capítulo, la promesa. Entonces vamos al primer capítulo, hermano, la carta. ¿A quién va dirigida esta carta? A la iglesia de Esmirna, es clarísimo, ¿no es cierto? Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Acuérdense que ya hemos dicho que el ángel son los obispos de esa iglesia, se refiere a los ministros principalmente de esa iglesia. La palabra Esmirna viene del griego mirra. Acuérdense que fueron una de las cosas que el Señor le llevaron al Señor los magos de Oriente, ¿no es cierto? Los magos o los sabios de Oriente, más bien. Sí, bueno, los sabios, los magos. Los sabios de Oriente, mirra. Y con eso también embalsamaban personas. Nicodemo utilizó eso para cuando la muerte de Cristo. Pero la palabra, que es lo que me interesa acá, mirra significa sufrimiento. Sufrimiento. La iglesia de Esmirna, pues es la perseguida. Hermanos, vámonos a la ciudad de Esmirna. La ciudad de Esmirna está ubicada en la costa occidental de Asia Menor, hoy Turquía también. Acuérdense que casi todos están por esa zona, porque son las 7 iglesias de Asia. Pero está en el extremo occidental de Anatolia. Hoy sigue siendo llamada Esmirna. Es la única iglesia, la única ciudad que tiene el mismo nombre, a diferencia de las otras. Las otras pierden sus nombres. O se trasladan a otros lugares, tal vez. Pero esta sigue estando ahí, digamos. Es una gran ciudad. En aquellos tiempos era una gran ciudad comercial, un puerto natural. Era una metrópolis comercial, muy próspera, hermanos. Esa ciudad en la época de Pablo más o menos tenía unos 250,000 habitantes, más o menos. En lo político, en el tema político, era fiel aliada al Imperio Romano. Construyó un templo dedicado a la diosa de Roma en el año 195 después de Cristo, y construyó otro templo en honor al emperador Tiberio en el 26 después de Cristo. Y ella, como ciudad, sus habitantes, sus gobernantes, se jactaban de ser la primera en rendir culto al emperador, como una de las ciudades de Asia. Esta ciudad, la historia nos cuenta que en el año 580 antes de Cristo fue ocupada por el rey Lidia Aliates de Anatolia, y posteriormente en el 546 antes de Cristo por los persas. Pero también la historia nos dice que fue reconstruida por Alejandro Magno en el 340. Era conocida también por la mayoría de escritores antiguos como la ciudad más hermosa. Escúcheme bien, la ciudad más hermosa. Por sus edificios, templos a las diferentes divinidades, Zeus, Cibeles, y también por el trazado de sus calles. Era la ciudad más hermosa conocida en aquellos tiempos. Era también conocida como la corona de Esmirna. La corona de Esmirna. El nombre procedía, ¿por qué? Porque sus edificios tenían un aspecto simétrico similares a los de una corona. Hermanos, la naturaleza, es decir, la parte natural, los árboles, todo esto, también contribuía a la belleza de Esmirna. Tenía muchas arboledas. Era una ciudad verde. Muchos árboles. Pero tenía particularmente un tipo de árbol que producía una resina, el cual producía caucho aromático. Caucho aromático que era de color marrón, rojizo, amarillento, llamado mirra. Que eso es con lo que utilizaban para embalsamar estas cosas. Hermanos, esta palabra, yo ya les decía, aparece en el Nuevo Testamento. Los sabios de Oriente ofrecieron a Jesús incienso, mirra y oro, ¿no es cierto? Y como ingrediente para embalsamar, Nicodemo lo utilizó para el entierro de Cristo. Y usted lo va a ver en Éxodo, en los Salmos, en Cantares, que se utilizaba mucho este producto para después de la muerte. Hermanos, hoy sigue siendo una ciudad metrópolis de Turquía, Esmirna. Hoy sigue siendo una ciudad importante. Es la capital de la provincia de Esmirna hoy. Hoy existe esa ciudad y es capital de una provincia que se llama Esmirna, y hoy es el segundo puerto más importante después de Estambul. Es la tercera ciudad en población después de Estambul y Ankara, y es la segunda ciudad más poblada del mar Egeo después de Atenas. Entonces no es cosa menor.
Sigue siendo importante esta ciudad. La iglesia de Esmirna, ya con la iglesia, hermanos, al parecer llega el evangelio por Pablo, porque era vecina de Éfeso, era cercana. Las 7 iglesias todas eran relativamente cercas. En Hechos 19:10, aunque no la nombra, se entiende que está incluida, digámoslo así. Dice, así continuó por espacio de 2 años, hablando de Pablo, en los viajes misioneros, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Todos los que habitaban en Asia. Entonces ahí, todas las 7 iglesias estaban incluidas ahí. Yo ya les decía, es la única ciudad de las 7 que todavía se conoce con el mismo nombre. Sin embargo, ya no se distingue por su iglesia. Eso sí, no. Usted ya no puede decir, allá hay cristianos, característicos cristianos. No, pero sí la ciudad sigue. ¿Por qué? Porque Turquía, como toda esa parte, fue invadida por el Islam. Entonces ya cristianismo es muy poco allá. Hermanos, algunos dicen que el ángel o el pastor de esta iglesia era Policarpo. El pastor principal era Policarpo. Hermanos, que fue discípulo de Juan. E Ireneo, el cual lo conocía, dice que fue nombrado obispo de Esmirna por los apóstoles directamente. Hermanos, Policarpo sufrió el martirio en Esmirna. Él se llama Policarpo de Esmirna, ¿no? Todos lo conocemos como Policarpo de Esmirna. Sufrió el martirio y fue enterrado. Y estos son datos de hace varios, tal vez 100 o 200 años. Estos son datos de John Hill. Este dato es de John Hill. Dice que el anfiteatro donde fue ejecutado todavía se conserva. No sé si eso todavía está, pero hasta tiempos más o menos de John Hill, siglo XVII, XVIII, siglo XVIII, XIX más bien, se conserva el anfiteatro donde fue enterrado Policarpo. Hermano, bueno, ¿quién habla? Cristo, como en todas, a todas las iglesias le habla Cristo. Él se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Hermanos, estos mismos títulos son tomados o también se mencionan en Apocalipsis 1, 17 al 18, hermanos. En el capítulo anterior dice, cuando Cristo se le presenta a Juan y dice que cae como muerto, les leo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Ya se había presentado con esos títulos en el capítulo 1. Aquí vuelve a esta iglesia y le habla en esos términos. Hermanos, el primero y el postrero. Eso muestra la divinidad de Cristo, la eternidad de Cristo. Jesús aquí está afirmando su divinidad igual en poder y autoridad al Padre. Mire que Dios muchas veces también se identificó con estos mismos títulos en el Antiguo Testamento. Traje 3 citas de Isaías. Isaías 44:6, Isaías 48:12 e Isaías 41:4. Las voy a leer de corrido. 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En 48:12 dice, óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. En Isaías 41:4 dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Hermanos, Cristo es Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. El Hijo, el Verbo se hizo carne, se hizo hombre, hermanos. Emmanuel, Dios con nosotros, hermanos. Los mismos títulos del Padre, igual en divinidad. Matthew Henry dice, hablando del primero y el postrero, que muestra que es eterno. Nosotros no es cierto, nosotros no somos, digamos, de aquí para adelante sí, acuérdense, ¿no? Pero no tenemos la preexistencia del alma que existíamos desde la eternidad, no. Cristo sí, y Dios sí. Nosotros como humanos sí, nuestra alma no va a morir, es obvio, para vida o para condenación eterna, pero Cristo no. Cristo era eterno hacia atrás y hacia adelante.
Él es el primero, por Él fueron hechos todas las cosas, hermanos. Él era antes de todas las cosas con Dios y era Dios mismo. Eso está en Juan 1 del 1 al 2 hasta el 3. Él es el postrero o el último. Todas las cosas están hechas para Él y Él será el juez de todo al final, hermanos. A Él se le dio potestad para hacer juicio, dice las Escrituras. Este es ciertamente el título de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Y es el título de aquel que es un mediador inmutable entre Dios y los hombres. Esto lo está diciendo Matthew Henry. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, hermanos. Esa es otra cita que nos muestra la eternidad de Cristo. Él fue el primero, porque por Él se puso el fundamento de la iglesia en el estado patriarcal. Y Él es el postrero, porque por Él se sacará y colocará la piedra angular en el fin de los tiempos, hermanos. Hermanos, Cristo siempre ha sido, siempre es y siempre será, hermanos, y por tanto volverá. Amén. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Esta es una cita tremenda para los testigos de Jehová, porque nadie puede ser todopoderoso si no es Dios. Y esta cita se refiere al Hijo de Dios, a Jesucristo, el Todopoderoso. Amén. Hermanos, Cristo es el que habla a la iglesia y se presenta con estos títulos. Hermanos, en el Apocalipsis 1 al 11 también dice que dice yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que va es y enviaron las 7 iglesias que están en Asia y las menciona. Así se presenta a Juan para decirle, mira, yo soy el primero, yo soy el último, tengo la autoridad para hablar a la iglesia, como nadie más la tiene, ¿no? El Papa no tiene esa autoridad para hablar a la iglesia. Qué blasfemia, ¿no? Así es. De la autoridad con la que habla Cristo. Claro, yo aquí me estoy parando hablando a la iglesia, pero yo no tengo la autoridad del Señor. Yo no puedo cambiar mandamientos. Yo no puedo inventarme mandamientos humanos y cambiar la Biblia como ha hecho el papado. Yo tengo que estar sujeto a Cristo, sujeto a la palabra de Dios. Hermanos, temámosle como Juan le temió. Hermanos, cuando se le presenta, vuelvo a leer esta parte, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Temámosle reverentemente. Aquí le está diciendo, no tema de esa manera. No tema de una manera pecaminosa y carnal, porque al Señor hay que temerle reverentemente. Amén. Hermanos, Cristo, hermanos, estaba desde la eternidad. Voy a volver yo referencié esto, pero no la leí literalmente. Juan 1 del 1 al 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, hermanos. Hermano, Cristo es antes de todo, hermanos. Cristo es Dios. Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermano, la gloria de Cristo no es futura. La gloria de Cristo es desde la eternidad, hermanos. Como dice Juan 17:5. Mire, y es aquí lo muestra diferente al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y esta es una cita que usted le puede sacar a todos los unicitarios y a los solo Jesús. Amén. A los solo Jesús, porque yo aquí veo al Hijo que tuvo una gloria con su Padre antes de que el mundo fuera. Hermanos, también nos muestra cómo se presenta, dice, el que estuvo muerto y vivió. Es decir, el que resucitó de los muertos. El resucitado, nuestro Señor Jesucristo. Matthew Henry dice, Cristo estuvo muerto, murió por nuestros pecados y está ahora vivo. Resucitó para nuestra justificación y vive siempre para interceder por nosotros. Estuvo muerto y así compró nuestra salvación, hermanos. Está hoy vivo por su vida y por su vida nos aplica esta salvación a nosotros. Porque el que cree en Él tiene la vida eterna. Dice Romanos 5:10, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Hermanos,
Su muerte, dice las Escrituras, la conmemoramos en la cena del Señor cada domingo, ¿no es cierto? 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero hermano, la resurrección de Cristo también en cada día de reposo. Porque Juan, cuando ve a Cristo resucitado, Juan 1:10, él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Cuando le vi, vuelvo a leer, hermano, la he leído ya 3 veces, pero es importante. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Juan estaba en el Espíritu, insisto, en el día del Señor, cuando Cristo se le presenta. Por eso en el día de reposo, hermanos, nosotros también conmemoramos y recordamos la resurrección de Cristo. Así como en la cena recordamos y conmemoramos la muerte, hermanos. Hermanos, Cristo murió crucificado, ¿no es cierto? Pero resucitó. Mateo 28, del 5 al 6 dice: el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. No estaba ahí ya el cuerpo, hermano. Había resucitado. Y sabemos que a los 40 días asciende al cielo, hermanos. No está en carne acá. Por supuesto que no, porque ya tiene un cuerpo glorificado, hermanos. Lo buscaron en la tumba y en la tumba no lo hallaron, porque ya había resucitado, hermanos. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Él resucitó, hermanos, para el perdón de nuestros pecados, para justificarnos, dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, escúcheme bien, y resucitado para nuestra justificación. Si Cristo no resucita, no hay perdón, hermanos. No hay perdón. Si Cristo no resucita, no hay cristianismo, hermanos, como lo dice Pablo en 1 Corintios 15. Van a nuestra fe, van a nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, hermanos, apague y vámelo, hermanos, esto es una mentira. Otro falso profeta de los que hubo por allá. Pero Cristo resucitó de los muertos y por tanto el cristianismo es real, es verdadero, hermanos. Usted está sustentado sobre algo verdadero y no solo da testimonio en las escrituras de eso. Usted lo sabe. Y hermanos, si hoy está a la diestra y Él vive hoy para interceder por nosotros como el gran sumo sacerdote. Hebreos 7:25 dice: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Si usted no se ha entregado a Cristo, usted debe ser salvado perpetuamente. De lo contrario va a ser condenado perpetuamente. Usted hoy tiene esperanza si se arrepiente. De lo contrario va a perecer por la eternidad. Miren, traje un dato de Kistemaker que me pareció importante. El anticristo, dice él, bajo la forma de bestia que sale del mar, recibió una herida mortal y vivió. Eso está en Apocalipsis 13, ¿no es cierto? La herida mortal y vivió. Bueno, hermanos, esto revela, dice él, su insidiosa imitación de la muerte y resurrección de Cristo. Él todo lo quiere imitar, ¿no es cierto? En Apocalipsis 13 habla que la herida mortal, le dieron una herida mortal y vivió. La diferencia entre Cristo y el anticristo radica en que Cristo triunfó sobre la muerte. Él no. La bestia no. Porque solo tiene una imitación. Porque Cristo tiene las llaves de la muerte y el Hades. Y Él es el viviente que da vida a su pueblo. La bestia, el anticristo, fue herido de espadas y será arrojado vivo con el falso profeta al lago de fuego y azufre ardiente, hermanos. Entonces puedes tener imitaciones como los magos en Egipto, pero no son plenas, hermanos. No son plenas, son simples imitaciones. Vamos al segundo capítulo, hermanos. El elogio. El elogio. Yo conozco tus obras, dice allí, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces él los conoce, él conocía a esta iglesia como conoce a todas las iglesias.
Él no habla ligeramente, no habla a la ligera. Él habla con plena certidumbre de lo que está diciendo. Él sabe lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ellos deben considerar muy bien lo que les está diciendo. La elogia esta iglesia. Primero le dice que es una iglesia sufrida. Dice tu tribulación, ¿no es cierto? Yo conozco tus obras y tu tribulación. Tu tribulación. Hermanos, dice John Gill, este es el legado de Cristo a su pueblo. Y se encuentra en su camino al cielo. Pero Cristo tomó nota de ello, conoció sus almas en la adversidad y notó su paciencia bajo ella y su constancia y estrecha adhesión a él. Hermanos, me encanta esa palabra de Cristo, este es el legado de Cristo a su pueblo. Él nos da muchos legados, la herencia eterna, etcétera, etcétera. Pero uno de los legados es esta, la tribulación. Y lo dice el Nuevo Testamento, 1 Tesalonicenses 3:3. Dice que fuimos puestos para eso, hermanos, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, hermanos. Para eso estamos puestos, para afrontar tribulación. Entonces no nos alarmemos, porque son muy pequeñas comparadas con las tribulaciones que sufrieron, por ejemplo, esta iglesia, hermanos. Hermanos, los Hebreos 10, 32 al 33, nos muestra que ellos padecieron muchas tribulaciones en tiempos de la carta de los Hebreos, a la que escribe el autor de Hebreos allá. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. La iglesia estaba siendo perseguida en todo ese tiempo. Hermanos, los que son fieles a Cristo, debemos esperar muchas tribulaciones, si es que verdaderamente lo somos. Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es un consuelo, hermanos, usted sabe, ¿no? Esto lo hemos dicho también otras veces. Es un consuelo, porque Cristo le está animando diciéndole eso. ¡Qué tremendo! Y Pablo dice lo mismo en el libro de Hechos. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Le dice, es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hermanos, esta iglesia también tenía otra característica. Era sencilla. Dice, y tu pobreza. Eso era cierto literalmente. Realmente era una iglesia, en cuanto a bienes materiales, que no era rica como la Odisea. La Odisea era rica, ¿no es cierto? Esta no. Esta era lo contrario. Esta iglesia sufrió el despojo de sus bienes por profesar a Cristo. Como cantamos hoy en Castillo Fuerte, ¿no? Hermanos, nada es más despreciable entre los hombres que la pobreza, dice John Gill. Sin embargo, o una de las cosas más despreciables, el hombre no quiere ser pobre. Sin embargo, Cristo toma nota y reconoce a su pueblo en ella, porque esta pobreza no vino por el pecado, hermano. Hay gente que es pobre por pecado, ¿sí me entiende? Pero esta iglesia no fue por eso. Hay gente que se gana su quincena y va y se la toma y se la bebe. Bien hecho que sean pobres, porque la Biblia lo dice, el borracho y el glotón empobrecerán. Pero este no era el caso, por supuesto, de esta iglesia. Era a causa de Cristo. Era por los sufrimientos, por la causa de Cristo. Hermanos, muchos de ellos, y no solo de esa iglesia, sino de la iglesia en general del Nuevo Testamento, fueron despojados de sus bienes materiales. Lo dice Hebreos 10:34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, hermanos. En los países comunistas del siglo XX, muchos cristianos les pasó esto. Sufrieron el despojo de sus bienes. Por un lado, por la ideología perversa del comunismo, pero también por ser cristianos, hermanos, la sufrieron. Ahora, hermanos, hubo otros
que se despojaron voluntariamente, como dice Lucas 18:28. Dice Pedro, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones, dice Pedro, y te hemos seguido. En Mateo y en Marco dice, lo hemos dejado todo, lo hemos dejado todo. Hermanos, y Cristo nos mostró que Él vivió una vida sencilla. Cristo era el dueño de todo el oro, la plata y el mundo. El oro y la plata del mundo, perdón. Pero hermanos, Él también padeció pobreza en la tierra. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces, padecieron. Esta iglesia era así. Ahora, usted no tiene que ser pobre para entrar al reino de los cielos, por supuesto que no. Pero esta era la característica de esa iglesia, y el Señor la alababa porque ellos habían perdido todas esas cosas, era por causa de Cristo. Ellos se hicieron pobres, o Dios permitió que se hicieran pobres, fue porque por causa de Cristo les quitaron sus casas, sus tierras, todas estas cosas, hermano. Pero hermanos, mire, Él les dice, sí, materialmente eres pobre, pero ¿sabes qué? Tú eres rico, o tú eres rica, les dice. Tú eres rica. Hermano, porque era pobre en las cosas terrenales, en las temporales, en las materiales, pero rica en lo espiritual, en fe, en buenas obras, en perseverancia, en paciencia, en privilegios eternos, hermano, y en una esperanza que no tenía el resto de la humanidad. Pobre en espíritu, sí, también, pero rica en gracia, hermano. Rica en gracia. Dice Matthew Henry, sus riquezas espirituales se ven contrastadas con su pobreza exterior. Muchos que son ricos en cosas temporales son pobres en lo espiritual. La iglesia de la Odisea, la última que vamos a ver, si el Señor no lo permite, le dice, tú te crees rica, pero le dice, eres pobre, miserable, desnuda, desvergonzada. Era todo lo contrario. Esta tal vez es la mejor, bueno, es la mejor con Filadelfia, evidentemente. Y la peor, ¿cuál es? La Odisea, ¿no es cierto? Y mire que la característica es todo lo contrario en cuanto a esto, en cuanto a los bienes materiales. Pobre en espíritu, perdóneme, las riquezas espirituales son la recompensa de la diligencia. Dice la Biblia, la mano de los diligentes se enriquece, aplicándolo espiritualmente, Proverbios 10:4. Donde abunda lo espiritual, la pobreza exterior es soportada, hermano. Si usted está bien espiritualmente, hermano, soportamos cualquier cosa que venga. Como dice Hebreos, sufriste con gozo el despojo de vuestros bienes. Si no estamos bien espiritualmente, eso nos va a hacer tambalear y tal vez apartarnos de la fe. Hermanos, y cuando el pueblo de Dios se empobrece en este tipo de cosas, por la causa de Cristo, en lo material, por la causa de Cristo y por una buena conciencia, Él lo compensa con riquezas espirituales que son mucho más satisfactorias y duraderas. Entonces eso le está pasando, mire, tú eres pobre, sí, por mi causa, pero ¿sabes qué? Eres rica, yo te voy a compensar mucho más, esto no es nada. Eran ricos en fe, hermanos, y herederos del reino, ¿no es cierto? Esa es la condición del cristiano, por lo menos en cuanto a los herederos. Aunque pobres ellos, aunque pobres en este mundo, herederos de una herencia celestial. Ricos, hermano, con todas las riquezas de nuestro Señor Jesucristo, con todas las bendiciones de ser cristianos, del pacto, con las gracias del Espíritu. Eran ricos en buenas obras, eran reyes y sacerdotes para Dios, tenían un reino de gracia aquí y un derecho al reino de gloria después o en el más allá, hermanos. Hermanos, mire, usted y yo, seamos o no seamos pobres, aquí nadie es multimillonario, pero hay gente con escasos recursos. La mayoría somos clase media, ¿sí me entiende? Pero hay unos que tienen escasez, hermano. O si usted compara con sus compañeros, amigos, familiares, de pronto tienen mucho más. Pero hermano, sea como sea, somos ricos. Amén. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, entonces tenemos una herencia incalculable, hermanos. Incalculable. Hermanos, usted y yo somos ricos, porque también somos reyes
y vamos a reinar sobre la tierra, según las Escrituras. Apocalipsis 5:10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Los reyes son ricos normalmente, ¿no es cierto? Casi no existen reyes, pues de pronto cuando ya los estaban despojando y eso, pero en condiciones normales eran ricos, ¿no? Bueno, usted y yo somos reyes, pero es una riqueza espiritual, hermanos. Usted y yo somos ricos, hermanos, porque si sufrimos por Cristo, reinaremos con Cristo, hermanos. Segunda de Timoteo 2, del 11 al 12. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces no nos inquietemos por estas tribulaciones, hermanos. Porque, insisto, son muy pequeñas, hermanos, demasiado pequeñas, comparado con lo que han padecido otros hermanos y particularmente esta iglesia. Hermanos, la Biblia dice que Cristo, acuérdense que yo les decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, ¿no es cierto? Bueno, Cristo se hizo pobre para hacernos ricos a usted y a mí. Segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, hermanos. Hermanos, ¿y en dónde hallamos estas riquezas? Todos sabemos, en Cristo. Si usted no es creyente, si usted no ha creído en Jesucristo, quiero decirle, usted es un miserable, pobre, desnudo. Así como la Odisea, aunque la Odisea se decían cristianos, así usted ni siquiera se diga cristiano, bueno, no importa. De todos modos está en una condición igual. Es pobre, no tiene nada. Porque como dice el dicho, uno se muere y nada se lleva, ¿no es cierto? Y allá, ¿qué es lo que va a heredar? Tribulación y angustia perpetua. Esa va a ser su herencia. No va a tener nada bueno. Hermanos, amigos, en Cristo usted puede hallar esa riqueza. Debe entregarse a Él para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, allá está todo lo que usted y yo deberíamos anhelar, lo que necesitamos, lo que el hombre necesita. Pero el hombre, y muchas veces nosotros, miramos esta tierra, hermanos. Miramos el polvo, hacemos como la serpiente, lamiendo el polvo de la tierra, hermanos. Hermanos, Cristo, el Señor, recompensará cualquier cosa que usted y yo perdamos por Él. ¿Qué importa si fue por su causa? Hay veces que es por negligencia. No, yo no estoy hablando de eso. Yo le estoy hablando de la causa. Por la causa de Cristo, muchas veces vamos a perder un trabajo. Muchas veces vamos a tener que decir que no a un negocio. Muchas veces nos va a tocar hacer lo correcto y vamos a perder oportunidades aparentemente buenas. Bueno, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer o hijos, o tierras por el reino de Dios, o por Cristo y su evangelio, dice en Marcos, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, dice Marcos, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. No nos preocupemos, el Señor va a restituir, así como dice en el Antiguo, va a restituir lo perdido por la oruga. No lo va a dar mucho más, hermano. No se estresen, no nos estresemos. No importa si no es acá, pero sí, seguro va a ser allá. Hermanos, esta iglesia también fue blasfemada. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fue blasfemada esta iglesia. Le quiero leer tres cosas importantes que me parecieron importantes traerlas. De Kistemaker, de Matthew Henry y de John Hill. Porque todos como que la enfocan de una manera diferente. Y creo que en todos los casos tiene aplicación. Kistemaker habla en el sentido judío. Dice la blasfemia de los que sienten ser judíos. ¿A quién se refiere? Entonces dice Kistemaker, la población judía en Esmirna era considerable. Se la menciona como una fuerza hostil a la iglesia local. Escúcheme, en ese momento los judíos eran una fuerza importante y era hostil a la iglesia. Calumniaron a los primeros cristianos. Se llamaban a sí mismos judíos, pero en realidad pertenecían a la sinagoga de el diablo.
e instigaron la persecución de los seguidores de Cristo. Mientras los cristianos en Esmirna eran pobres, los judíos en esos tiempos eran ricos, hermanos. Hay una inscripción en el siglo II, hermanos, que muestra que los judíos dieron 10.000 denarios para el embellecimiento de la ciudad de Esmirna, hermanos. Tenían harto dinero estos judíos. Hoy también lo tienen. Matthew Henry también relaciona algo el tema de los judíos, pero también menciona algo de los judaizantes. Dice, él conoce la maldad y falsedad de sus enemigos, de los que pretenden ser el único pueblo del pacto de Dios, como los judíos se jactaban de serlo, después aún de ser rechazados. Acuérdense que vuestra casa os he dejado desierta. Y ellos se seguían creyendo el pueblo del pacto de Dios. Pero también dice, los que establecían ritos y ceremonias judías, es decir, los judaizantes. Eso los conocemos hoy, ¿no? Dicen que son la iglesia de Dios en el mundo, pero en realidad son la sinagoga de Satanás. Hermanos, y aquí ya le da la aplicación un poco más extensa, que así como Cristo tiene una iglesia en el mundo, el Israel de Dios, o sea, yo, también el diablo tiene su sinagoga, hermanos. Y John Hill dice esto, hablando, ya es una aplicación para todos nosotros, hermanos. Miren, un poco de datos históricos de allí. Datos históricos. Dice John Hill, los cristianos bautizados también eran conocidos como judíos por los paganos. O sea, el cristiano en aquella época también era conocido como un judío. Entonces, mire, los confundían tal vez. Decían, sí, eso es que seguramente los confundían. Pero los reconocían a los judíos, a los cristianos bautizados como judíos. Pero algunos que profesaban el cristianismo de labios y con sus obras lo negaban, blasfemaban los caminos y doctrinas de Cristo, haciendo que otros también los blasfemaran. Entonces eran cristianos falsos, profesantes nominales, y evitaban la persecución por el evangelio. O sea, de los bautizados, obviamente hay unos que eran fieles, pero hay unos de esos que no eran fieles, y esos también perseguían a los fieles. Esos eran la sinagoga de Satanás, como sucede hoy, hermanos. Eran cristianos falsos, como les decía. Eran hijos del diablo, imitaban a su padre el diablo y eran influenciados por él. Fueron los precursores del anticristo, dice John King. Allanaron el camino para el hombre de pecado cuya venida fue por obra de Satanás. Hermanos, la otra buena iglesia, la iglesia de Filadelfia, también menciona el tema de la sinagoga de Satanás, ¿no es cierto? Mire que hay mucha relación entre una y la otra. Ellos también los padecieron, la iglesia de Filadelfia, precisamente por ser fieles, hermanos. Y esa iglesia tampoco fue reprendida. Voy a leer Apocalipsis 3:9. Aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, siempre cuando hay una iglesia fiel, hay una falsa iglesia que va a perseguir a esa verdadera iglesia. Esa es la simiente de Caín, ¿no? ¿Por qué mató a Abel? Porque sus obras las de Abel eran justas y las de su hermano no. Y Caín es la prominencia o la característica más, tal vez de las más grandes de ser el hijo del diablo, de uno de los hijos del diablo. Hermanos, hoy sigue pasando lo mismo. Si usted lo aplica solo a literalmente judíos, bueno, hermanos, los judíos en Israel, los cristianos en Israel sufren persecución, sobre todo obviamente en esa parte ortodoxa. La iglesia católica romana, que también es una sinagoga de Satanás, mató y tiene sobre sus espaldas la sangre de los mártires de Jesús, Apocalipsis 17. Recuerden la historia de Adán Edom, que yo lo hablaba allá en el Palacio de la Inquisición la semana pasada. Adán Edom fue uno de los primeros que llegó a Cartagena, hermanos. Y era un inglés, 32 años, entre 30 y 32 años, hermanos. Recuerden, vino a predicar el evangelio. Un día, en esos tiempos, le dijeron, bese esta virgen. Y él se negó a besar a esa virgen. Se negó a ir a misa. Se negó a pagar
¿cómo se llama eso? Las limosnas que cobra la Iglesia Católica. Y por tanto fue llevado preso 2 años a la cárcel. Un inglés, un protestante. Hermanos, después de 2 años fue echado y quemado vivo, hermanos. Hermanos, en tiempos de los puritanos en Inglaterra, la iglesia anglicana, que se supone que era protestante, también persiguió a cristianos verdaderos, porque se convirtió en una sinagoga de Satanás también. A los puritanos ingleses, siglo XVI, siglo XVII, XVIII, XIX, más o menos. Hermanos, y las falsas iglesias de hoy llaman al cristiano verdadero secta, legalista o santurrón. Aquí, hermanos, yo no estoy hablando, aquí cuando habla de las blasfemias de los que se dicen ser judíos, esto es persecución religiosa. Es decir, de religión a religión me refiero, de religión falsa a cristianismo. Aquí no es la persecución del Estado, aquí es la persecución de una sinagoga de Satanás al Israel de Dios, hermanos. Hermanos, esas falsas iglesias solo tienen el nombre de judío, como dice Romanos 2 del 17 al 23, ¿no? He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pero mire, sigue diciendo, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Bueno, y ahí sigue diciendo, da varios ejemplos. Y al final cierra, porque como está escrito, el nombre de Dios, mire, es blasfemado. Mire, la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, una falsa iglesia blasfema el nombre de Dios. Hermanos, son judíos exteriormente nomás, no de corazón. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, hermanos, las sinagogas de Satanás buscan el aplauso del mundo, el aplauso del gobierno civil, su rey es el César, pero la iglesia de Dios busca la alabanza de Dios, no la de los hombres. Las sinagogas de Satanás, hermanos, dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo desmienten. Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ellos son como los fariseos, y que nosotros no seamos así, hermanos. Ellos dicen y no hacen. Mateo 23:3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, hermano. Un cristiano verdadero se caracteriza por decir y hacer. Claro, no somos perfectos y hay caídas, todas las tenemos, pero en general decimos y hacemos, hermanos. Hermanos, definitivamente estas sinagogas de Satanás son como los judíos y los fariseos en tiempos de Cristo, hijos de su padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque ellos tampoco permanecían en la verdad. Por eso eran hijos de él. Lo hacían su padre con sus hechos. Todas las sinagogas de Satanás, todas esas falsas iglesias, son enemigos de la cruz de Cristo, hermanos. Mire, la característica de las sinagogas de Satanás es que se dicen del pueblo de Dios y no lo son. Llámese judío, llámese falso cristiano, hermano. Dicen ser el pueblo de Dios y no lo son, porque con sus hechos lo desmienten, blasfeman con sus obras. Hermano, al final son enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:18 al 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuyo gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Vamos al tercer capítulo, hermanos, la exhortación.
el consejo. Hoy son 4 capítulos, la exhortación, el consejo, tercer capítulo. No temas en nada lo que vas a padecer. La está exhortando, la está animando. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, Él conoce de antemano las pruebas de su pueblo. Él conoce de antemano lo que nos va a pasar. Algunas veces advierte, algunas veces llega de sorpresa. A ellos les advirtió. Les digo, no temas lo que vas a padecer. Y las estaba preparando para ellas. Él les previene de las pruebas futuras que van a padecer. Hermanos, el pueblo de Dios, nosotros los cristianos, debemos esperar problemas en este mundo, tribulaciones en este mundo. Pero hermanos, y muchas veces, como a ellos les pasó en ese momento, aumentaría más y más. No temas, le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Mire, en nada. O sea, no tema más o menos, no tema en nada, no importa. Hermano, Cristo los prepara contra los problemas que vienen. Vuelvo a repetir. No solo les prohíbe el temor carnal, servir, sino que busca que sometan ese temor. Es decir, les da fuerza y valor al alma para afrontar esas tribulaciones. Le dice, mira, serás atribulada. Serás atribulada. Dice, voy a volver a leer parte de la cita. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Por 10 días. Hermanos, ellos ya habían padecido pobreza, ¿no es cierto? Bueno, ahora debían padecer cárcel. Tremendo, ¿no? Ya habían padecido el despojo de sus bienes. Bueno, ahorita tendrían que padecer cárcel. Hermanos, el diablo estaba detrás de todo esto. El diablo tiene sus instrumentos, los tiranos. Aquí sí ya aplica más. Aquí ya no es la persecución de la sinagoga de Satanás a ellos. Aquí es la persecución aquí habla del diablo echará a vosotros a la cárcel. Tiene un poder civil, ¿no es cierto? Tiene un poder civil. Entonces, el diablo tiene detrás a sus instrumentos, a los tiranos, para perseguir al pueblo de Dios, aunque ellos no lo sepan. Hermanos, pero mire, aquí hay una característica también para que usted y yo la tengamos en cuenta. No todos iban a padecer cárcel. Dice, algunos de vosotros, porque sería falso decir, todos los cristianos tienen que pasar por una cárcel para entrar al reino de los cielos. Por supuesto que eso no es verdad. No solo no es verdad, sino que el sentido común y nuestros ojos ven otra cosa todo el tiempo. Algunos de vosotros, no todos serían echados a la cárcel. Tal vez iban a ser echados, bueno, no se sabe, hermanos. Iban a ser echados tal vez los que mejor pudieran soportarlo, o si Dios quería tratar con alguien de su pueblo específicamente en una cárcel. Bueno, no lo sabemos, hermano. Entonces no eran a todos. También es importante tener una cosa: no eran eternas esas pruebas, eran temporales, eran por un tiempo determinado y breve. Dice 10 días, 10 días, como haciendo alusión a que era corta, no iba a ser extensa, no iba a ser una tribulación eterna, hermanos. Los días serían acortados por causa de los escogidos, como dice Mateo 24:22. Acuérdense que días acortados no es que no son de 24, ahorita van a ser de 23 o de 22, ¿no? Es que se acortan los días. Tal vez eran 20 y Dios, 60, lo que sea, y el Señor los acorta. Ya no son 60, son de pronto 40. No apliquemos más la Biblia, hermano, y no apliquemos tampoco no vayamos en contra tampoco del sentido común. Entonces eran temporales, hermanos. ¿Y para qué era? Entonces no era todos, no eran eternas, y finalmente era para probarlos, para que seáis probados. Hermanos, no era para destruirlos. La prueba de Dios no es para destruirlos, hermanos. Era para que la fe, la paciencia y el valor pudieran ser probadas y mejoradas y fueran hallados para honra y gloria, hermanos. Hermanos, yo les decía que la mayoría, tenga la interpretación que tenga Apocalipsis,
Pero hermanos, la mayoría, digo la mayoría porque habrán otros que no, pero en su gran mayoría relacionan estas 10 persecuciones, son las 10 persecuciones bajo los 10 emperadores que hubo hasta antes de Constantino. La primera fue la de Nerón en el año 64 más o menos, la segunda fue la de Domiciano en el 93, la tercera el de Troya, estoy hablando de emperadores, en el 104, la cuarta la de Adriano en el 125, la quinta la de Marco Antonio en el 151, la sexta la de Septimio Severo en el 197, la séptima la de Máximo en el 235 más o menos, la octava la de Decio en el 250, la novena la de Valeriano en el 257 y la décima la de Diocleciano en el 303. Las 10 persecuciones. Otros también la han relacionado con la 10ª persecución, únicamente con la de Diocleciano, tal vez por el número 10. Porque esa persecución duró unos 10 años, según la historia. Y después de esa persecución terminó la era de esa iglesia e inicia, los que la aplican de esa manera, inicia la iglesia de Pérgamo, 313, con Constantino, los que la aplican de esa manera. Sea como sea, hermanos, sea como sea, no podemos negar que después de esas persecuciones la iglesia descansó. Claro, fue un problema después, la mezclaron, Constantino, ya sabemos toda esa historia también. Hermanos, mire que el número 10, la Biblia muchas veces lo relaciona con pruebas. En el libro de Daniel, en 1:12 y en el 14, dice que te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. 10 días, parece que el 10 tiene mucho que ver con eso. En el 14 dice, consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Acuérdense que no iban a comer nada que fuera sacrificado en Babilonia. Y dijeron, pues denos solo vegetales. Y dice que se pusieron más rozagantes. Hermanos, iba a ser perseguida esa iglesia. Iban a haber 10 persecuciones, les advierte. Pero debía ser fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, era un llamado a los ministros allá. Para que siguieran fieles. Para que siguieran predicando el evangelio puro y sin mezcla. Para que siguieran administrando correctamente las ordenanzas como fueron entregadas, para que siguieran velando por las almas bajo su cuidado, para que siguieran reprendiendo, exhortando con toda paciencia y doctrina, hermanos, para que cumplieran el deber, siguieran, aunque estuvieran en peligros de muerte, hermanos. Pero también es una exhortación a las iglesias, a los miembros de las iglesias, a cualquier persona de la iglesia, para que sigan creyendo en Jesucristo, para que profesen su nombre sin temor, para que se esfuercen por predicar el evangelio, para que asistan a la congregación, se edifiquen unos a otros y los sigan a donde quiera que vayan. Aunque esto puede implicar sufrimientos e incluso la muerte. Mira, hermanos, yo les voy a contar una historia que tal vez usted ya conoce, parte de una historia, de Policarpo de Esmirna, obispo de Esmirna. Fue muerto en la hoguera el 23 de febrero del año 155, hermanos. La razón, no negar a Cristo, hermanos. La razón, no negar a Cristo. Ponga mucha atención, hermanos. El procónsul le apremió, es decir, el magistrado civil que estaba en ese momento, y le dijo, cito al magistrado, jura y te daré la libertad. Le habla a Policarpo. Policarpo ante su verdugo. Jura y te daré la libertad. Blasfema contra Cristo, le dice. Blasfema contra Cristo. Policarpo responde. Uy, hermano, esto es tremendo. Durante 86 años, seguramente usted ya lo ha leído varias veces. Durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me ha salvado? El procónsul le dijo que si no se retractaba iba a ser quemado vivo. Policarpo exclamó entonces, me amenazas con un fuego que arde por un poco de tiempo y luego se extingue,
Pero tú no sabes nada del fuego que trae el juicio venidero ni del castigo eterno que aguarda a los malvados. Pero, ¿qué esperas? Le dice, haz lo que vas a hacer. Usted me amenaza con ese fuego que se va a extinguir en algunas horas. Pero yo le hablo del fuego que nunca se apaga. Tremendo, hermanos. Mire, fue solo Policarpo atado a la estaca. No, o sea, fue solo atado, escúcheme bien. No fue clavado. ¿Por qué? Como era costumbre, siempre los clavaban. ¿La razón cuál fue? Policarpo les dijo, mire, no me hagan eso, yo no me voy a mover. Si me muevo, clávenme. Y dice la historia que al encenderse el fuego, las llamas rodearon su cuerpo como un arco, hermano, sin tocarlo. Entonces dieron orden al verdugo que lo traspasara con una espada, con lo que emanó, tal cantidad de sangre que apagó el fuego, hermano. Tremendo, hermanos, tremendo. Pero, hermano, a mí hay algo que me conmovió mi corazón, hermanos. Acuérdense que le hablé de la sinagoga de Satanás, los judíos en aquella época. Hermano, la historia indica, escúcheme bien, hermano, Policarpo murió un sábado. La historia indica que los judíos, esos judíos que blasfemaban el nombre de Dios, fueron los primeros en recoger leña para la hoguera un sábado. Aunque era sábado, con deliberación cargaron leña y prefirieron transgredir su ley. Ahí sí no fueron celosos de su ley. Ese día cargaron leña y la llevaron, hermanos. Tremendo. La blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, hermanos. Hermanos, cuarto capítulo. Sé fiel a las promesas, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La corona de la vida, hermanos. Hermanos, aquí se promete una recompensa eterna y gloriosa a los que sean fieles. La corona de la vida. Aquí podemos decir dos cosas, hermanos. Esa corona es segura. Es segura esa corona. Dice, yo te daré. Yo te daré. Es segura porque quien lo promete no es hombre para que mienta. No es hombre para que mienta. Cristo ha prometido que lo hará y así será. Y porque además Él tiene el poder para hacerlo. Ellos recibirán la recompensa de su propia mano y ninguno de sus enemigos podrá arrebatársela, ni quitársela de sus cabezas, hermanos. No nos la van a quitar, no la van a poner, quitar, poner. Está asegurada esa corona, hermanos. Pero, hermanos, una corona que compensa o recompensa. Compensa o recompensa. ¿Qué recompensa? Su pobreza, tribulaciones y fidelidad. Esa iglesia era pobre, atribulada, pero fiel, hermanos. Él iba a recompensar eso. Una corona de vida para recompensar a los fieles hasta la muerte. La vida entregada a la causa de Cristo, hermanos, será recompensada con otra vida mucho mejor, y usted y yo lo sabemos. Lo que pasa es que parece que es teórico muchas veces. Parece que es teórico en nosotros. Hermanos, esta es la misma corona que menciona Santiago en el capítulo 1, verso 12, para los fieles que soportan la tentación. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, hermanos. Hermanos, esa corona es segura. Pablo lo dijo de otra manera y sin mencionar la corona, pero está diciendo al final lo mismo. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No me avergüenzo, asimismo padezco como esa iglesia. Guardará el alma, hermanos, para vida eterna. Así como nos dará la corona, es lo mismo que guardará nuestra alma para vida eterna a los que sean fieles y no se avergüencen. Dijo Pablo, por lo cual así mismo padezco, pero no me avergüenzo, hermanos. No me avergüenzo.
¿Se está avergonzando del Señor? ¿Nos estamos avergonzando de Cristo? Hermanos, es segura esa corona. Él preservará en su mano hasta la vida eterna a los que lo sigan fielmente, hermanos. Nos tendrá en su mano hasta llevarnos a la vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es segura, hermanos, esa corona. Hermanos, hay otra corona y no lo traje simplemente por el tema de ser fiel. La corona de justicia. Él dará la corona de justicia, así como dará la corona de la vida a los fieles, ¿no? En el caso Pablo la menciona, la corona de justicia de los que pelean la batalla y guardan la fe. Aquí está hablando de los que sean fieles en las tribulaciones. Hermano, es lo mismo. Al final es lo mismo. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, hermanos. Hermanos, el llamado lo hacen todas las cartas, a todas las iglesias. Por tanto, es un llamado para todos nosotros, porque esto es aplicable a todas las iglesias de todo tiempo, época, nación, de todo lugar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural. Ya no solo a Esmirna, a todas las iglesias. Por tanto, esta carta se aplica a nosotros como las otras 6, hermanos. Hermanos, nosotros debemos escuchar lo que Cristo dice. Esa iglesia debía escuchar lo que Cristo le está diciendo, cómo la elogiaba, cómo la consolaba, cómo la exhortaba y cómo recompensaba su fidelidad. Hermanos, lo escrito en esa carta es palabra de Dios. Dice lo que el Espíritu dice, viene de parte del Señor. Y lo que se dice a una iglesia, hermano, se dice a todas, como yo le decía. Entonces, hermano, usted y yo debemos atender al llamado, porque de lo contrario, hermano, hay consecuencias eternas. Tal vez usted y yo no nos parezcamos tanto o tan demasiado a esta iglesia. Tengamos cosas, tal vez, muchas cosas, porque si somos cristianos, obvio que tenemos que tener muchas cosas buenas de todas las iglesias. Pero tal vez su condición, su estado en ese momento no es igual, tal vez la de nosotros. ¿No es cierto, hermanos? Pero igual el llamado es el mismo. Debemos ser fieles. Tal vez el Señor nos vaya a pasar por cárceles. No estamos en cárceles, no nos engañemos. Eso no nos ha pasado a nosotros. Nosotros no hemos vivido eso. En Oriente lo han vivido. En Medio Oriente también lo han vivido. Entonces, pero tal vez esto es un llamado para advertirnos que vienen tribulaciones por 10 días. Que seamos fieles hasta la muerte. Que entendamos también que esas tribulaciones probablemente no sea para el 100%. Y que también entendamos que esas tribulaciones van a acabar 10 días. Pero van a ser muy duras, hermano. No sé si eso es lo que nos vaya a pasar a nosotros, si nos toque eso. Pero, hermano, sea como sea, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hay una gran promesa de gracia para el cristiano vencedor, hermanos. Debemos vencer. A todas les dice lo mismo: el que venciere, el que venciere, el que venciere. Hermanos, no deben ellos, los de Esmirna, dejarse intimidar por la pobreza, el despojo de sus bienes, la tribulación, la persecución y la muerte. Es lo mismo para nosotros, hermanos. Estemos o no estemos pasando cosas tal vez iguales. Hermanos, porque sea como sea, y únicamente es así que podemos vencer, es por Cristo, hermanos. Porque ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hoy cantamos. Tribulación o angustia o persecución, o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Si usted no está sustentado en Cristo, no va a soportar eso. Mire que allá, yo les leía al principio, cuando somos ricos espiritualmente, vamos a soportar cualquier tema material. Pero si usted no es rico espiritualmente, si yo no soy rico espiritualmente, lo material nos va a hacer tropezar, hermano. Muchos han sido tropezados, muchos han caído por eso.
Dice la Biblia que raíz de los males es el amor al dinero. Dice que muchos se apartaron por eso, hermanos. Gracias. Hermanos, es por medio de Cristo, es mirando a Cristo, como en todo, hermanos, como en todo. Todo hombre debe mirar a Cristo. El que no es salvo debe mirar a Cristo. El que es salvo debe mirar a Cristo. Todo hombre debe mirar a Cristo. Hermanos, porque los fieles a Cristo deben pelear junto a Él y van a vencer. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles, hermanos. El que no es... Si usted por cualquier cosita está negando al Señor, ni siquiera por un plato de lentejas, escúcheme bien, es un llamado a la iglesia. Hay muchos que por mucho menos de un plato de lentejas están negando a Cristo, hermano. Por mucho menos que 30 monedas de plata niegan a Cristo. Hermanos, tengamos mucho cuidado, hermanos, tengamos mucho cuidado. Porque nosotros debemos, si nosotros en cosas pequeñas hemos negado al Señor, hemos callado, hemos deshonrado al Señor. Y yo no le digo que no hayan caídas, hermano, hay pecado, todos lo tenemos. Pero yo le estoy hablando de no ser fiel al Señor, de callar, de dejarnos sucumbir por el mundo, callar por causa del mundo, cerrar nuestras bocas porque para no ganarnos problemas y cosas de esas. Negar sus principios por estar bien con su familia, con sus familiares, conocidos. Está deshonrando al Señor. No crea que va a ser fiel con un revólver en la cabeza, con un cadalso, con alguna cosa de estas, hermano. No es así, hermano, no es así. Según la Biblia no es así, no según Marco. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será. El que no es fiel en lo poco no va a ser en lo mucho. No nos engañemos, hermanos. Hermanos, debemos resistir la prueba. Vuelvo a leerle Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, el vencedor heredará todo, incluyendo la corona de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hermanos, y finalmente, es obviamente relacionado, no sufrirá la segunda muerte, no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, es relacionado, corona de la vida, pues por obvias razones no tiene la muerte eterna. Hermanos, ¿qué es la muerte eterna? Bueno, es la destrucción del cuerpo y el alma en el infierno, como dicen las escrituras. Es la separación eterna de Dios, el continuo sentido y angustia de la ira divina. Y eso es para todos aquellos que no se hayan entregado a Jesucristo, o para aquel que confiese a Cristo y no sea fiel a Él, como dice acá. Hay una segunda muerte, hermanos, después de la primera, cuando el cuerpo muere, hermanos. Esta segunda muerte es mucho peor que la primera muerte, hermanos. Es peor en dolores y angustias del alma, dice John Hill, porque no hay apoyo ni consuelo, hermanos. Y en su duración, porque es eterna. Hermanos, Cristo salvará de esta segunda muerte solo a sus siervos fieles y únicamente a sus siervos fieles. Ella no tendrá poder sobre los que tienen parte en la primera resurrección. La primera muerte no los dañará, y la segunda, esto lo dice John Hill, y la segunda muerte no tendrá poder sobre ellos. Su pueblo nunca sufrirá daño de esta. Están ordenados para vida eterna, asegurados en Cristo. Es decir, hermanos, ya se lo dije, pero vuelvo y se lo digo tal vez más claro. Si no es así, es el infierno, así de sencillo. Es la muerte eterna, la condenación eterna. Es el lago que arde con fuego y azufre. Es el desconsuelo total del alma, para siempre, por la eternidad. Es donde el gusano no muere, donde el fuego nunca se apaga. Es donde no hay esperanza de salir. Es donde no hay misas ni indulgencias que valgan.
Y eso es para usted también si no se ha entregado a Cristo. Y eso es para usted también que escucha tal vez de vez en cuando un sermón y no se quiere arrepentir. Mire, yo no sé quiénes estén en Ipiales hoy, si hay nuevos o no. Pero eso es para ustedes también, si hay allí, o cualquier persona que escuche, si no se entrega a Cristo. Esa es la realidad. Esa es la verdad de las Escrituras. Hermanos, todo pecador que no se haya arrepentido padecerá esta segunda muerte en el lago de fuego y azufre. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué debe hacer usted? Crea en el Señor Jesucristo y sea salvo. Arrepiéntase de sus pecados y entréguese a Jesucristo, para que no lo dañe la segunda muerte, para que no lo tome las llamas del infierno. Esa es la única esperanza que tiene el hombre. De lo contrario va a perecer. Jesucristo dará la corona de la vida. Jesucristo es la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Da perdón, da gracia, da vida eterna, da la corona de la vida, hermanos. Hermanos, el Señor conoce nuestra condición, nuestra escasez en algunos momentos, puede que no en todos, las tribulaciones, pruebas que estemos pasando, aunque muchos menores que nuestros hermanos de Esmirna. El insulto de las falsas iglesias de hoy, tal vez. Hermanos, pero no temamos cualquier cosa que vayamos a padecer. Seamos fieles hasta la muerte. El Señor ha prometido la corona de la vida. Oigamos, hermanos, lo que el Espíritu nos está diciendo hoy, hermanos. Debemos vencer para no sufrir la segunda muerte. Que Dios nos dé fuerza, vigor y valor, y dejemos tanto amor propio y sigamos más bien luchando, hermanos, soportando las aflicciones por causa de Cristo. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias. Obra en nosotros. Guíanos. Enséñanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos por amar tanta esta carne, Señor. Ayúdanos a amar más lo celestial, lo eterno. Poner nuestra mirada en las cosas eternas. Te agradecemos, Padre, en el nombre de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Amén.